vamos a ver qué es lo que es la farmacología y para qué van a estudiar farmacología. Yo siempre digo que la responsabilidad siempre recae sobre los enfermeros y a ustedes como futuros enfermeros, ¿no es cierto? Que son los que van a administrar los medicamentos o los fármacos que necesita algún paciente, o también puede ser para prevenir alguna enfermedad. ¿En qué caso prevenimos alguna enfermedad? Ustedes lo saben, prevenir. La vacuna. Perfecto. A través de las vacunas prevenimos enfermedades. Que también, ¿quién la administra las vacunas? ¿Quién es la que lleva el control de las vacunas? Las enfermeras. Los enfermeros. Entonces, toda esta cátedra recae sobre los enfermeros, la administración de fármacos. En primer lugar, vamos a ir a hablar de lo que es, porque no se presenta. No puedo continuar, tal vez ni moviendo el propulsor. Profe, pruebe ahí arriba en el cuadradito con la flechita. Sí, lo hago, pero no puedo. Aprieto con la flechita, sí, sí lo hago. Y no puedo pasar a la otra. ¿Ves que ahí va la flecha para todos lados? A ver qué es esto. Nada. En realidad, farmacología es una ciencia, como ustedes todos saben. ¿Qué estudia esta ciencia? Va a estudiar el origen y las propiedades físico-químicas que va a realizar ese fármaco a través de las sustancias químicas que va a tener. Y esto va a ser obviamente desde el exterior del cuerpo, o sea, quienes ya dijimos es quienes administran los fármacos somos los enfermeros. Ay, quedaron chicos sin poder ingresar, ¿por qué? A ver, espérenme un ratito. Es una ciencia que va a ayudar a estudiar y organizar, a estudiar el origen de como habíamos dicho, físico-química de las sustancias, estas mismas llamadas químicas, que van a introducirse al organismo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en primer lugar, vamos a decir que la farmacología sí es una ciencia. La farmacología clínica o la farmacología médica, que habíamos dicho cuál es el objetivo, era prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades. Iba a estudiar específicamente cómo los fármacos que están aplicados a un estadio fisiopatológico del ser humano. Y el objetivo es lograr revertir el problema anterior al estado fisiológico. Y en primer lugar también vamos a decir que los fármacos permiten, ¿cómo de explicarles? Permite ayudar al daño que se está causando dentro del organismo. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a ir viendo en esta unidad.
cómo se une el fármaco, a dónde va, cómo se metaboliza, por dónde se va a eliminar y cómo se va a excretar. A través de dos sistemas. Primero es la no estaba compartiendo, la farmacocinética. Esta farmacocinética que estudia el paso de la droga a través del organismo en función del tiempo y en función a la dosis que se va a administrar. Y comprende estos 4 procesos, que es lo que estábamos diciendo: la absorción del fármaco, por dónde se absorbe, cuál va a ser, por dónde se va a distribuir dentro del organismo, cómo sufre un metabolismo el fármaco y por dónde se va a excretar este fármaco o droga que dice ahí. No sé quién quiere añadirse más. Ya admití, a ver. Ahí lo admito a José Lara. Vamos bien acá entre este 4 procesos que sufre la farmacocinética, o es decir, que qué le va a hacer el fármaco, el organismo al fármaco. Una vez que se ingresa el fármaco al organismo, va a procesar estos 4 procesos, bien, digo, a través de la absorción. Primero se tiene que absorber, después se tiene que distribuir, después se convierte hace un proceso de metabolismo y después hace una excreción. Vamos a ver a dónde. Profe, Sí. el metabolismo sería como una reabsorción que hace de... El metabolismo sería no una reabsorción, sino una transformación del fármaco. O sea, se metaboliza, se convierte en metabolitos y se va a distribuir y se va a ir a la célula que está dañada. Acá siempre vamos a hablar de células, receptores, agonista, antagonista. Y acá están las vías de administración. Ustedes ya deben saber cuáles son las vías de administración, tanto la enteral como la parenteral. ¿Qué es lo que va a pasar? En esta enteral va a haber un paso a través del tubo digestivo y tiene una exposición del pH ácido del estómago, de las enzimas digestivas y de la microflora que posee el estómago. Y acá tenemos un paso inmediato por el hígado. Una vez que ingresa todo fármaco enteral al estómago, tiene un paso por el hígado. ¿Por qué? Porque el hígado es el encargado de metabolizar todo fármaco. Ya hay una biotransformación inmediata. En cuanto a lo parenteral, se evita el paso por el tubo digestivo, por supuesto. ¿Cuáles son las vías parenteral? Acá es Vena, ir y venir. la vena, Sí, ¿qué sería? ¿Vía qué? ¿Vía qué? intravenosa, Vía endovenosa. ¿Qué otra más? ¿Qué otra más? Parenteral. Si no es digestiva, si no va al estómago. Teníamos vía endovenosa, ¿qué otra más? Vía. ¿Ustedes deben saberlo ya esto? La vía central. Intramuscular. Intramuscular. ¿Qué más? Los supositorios, profe. Sí, eso entra, Subcutánea, profe. entra en las enterales, ya lo vamos a ver más adelante. Y las parenterales estamos hablando en este momento, que vamos a decir que es vía endovenosa. ¿Qué otra dijimos? Intramuscular. ¿Qué más? Subtérmica.
intradérmica Subcutánea. y la subcutánea. Esto van a evitar todo lo que habíamos dicho de lo anterior de lo enteral, que va a ser el pH ácido del estómago, las enzimas digestivas y la microflora. Y no tiene un paso inmediato por el hígado. Supongamos que colocamos una vía endovenosa. Entonces, ahí estamos, o sea, no va a haber una biotransformación inmediata si estoy colocando una vía intravenosa, administrando fármaco intravenoso, va a ir directamente a la célula dañada. Se evita todos estos pasos. No me sale para admitir a esta chica, a ver. Ay, por eso me gusta la puntualidad. Todo fármaco tiene una afinidad y una eficacia, por algo es que lo van a administrar. Y existen los fármacos agonistas. Estos fármacos agonistas van a tener una afinidad hacia la célula dañada y eficacia. Y existen los fármacos antagonistas, que va a tener una afinidad, pero no una eficacia. A su vez, está el agonista parcial, que va a tener una afinidad al receptor de esa célula, porque existen los receptores de fármacos en la célula, y cierta eficacia. Y el agonista antagonista, que va a estar relacionado a dos fármacos. Uno va a tener mayor afinidad que el otro. ¿Cuál creen ustedes que va a tener más afinidad? ¿El agonista o el antagonista? El agonista. El agonista va a tener más afinidad porque el antagonista no va a tener tanta eficacia. Bueno, ahí voy a ir admitiendo más. Acá están los receptores que yo les hablo. Dice, un fármaco se puede unir a una molécula produciendo la modificación que necesita esta célula dañada y originar cambios. Va a originar cambios en la actividad celular, ya sea la va a estimular o la va a inhibir. Porque los fármacos vienen a ser el reemplazo de lo que uno tiene dañado dentro del organismo para poder reponer las células. Los receptores farmacológicos van a ser las moléculas con que los fármacos son capaces de interactuar, o sea, selectivamente, generándose como consecuencia de ella, es lo que les digo, una modificación en la función celular, en esa célula que está ya dañada. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende o no? ¿Cómo vamos? Sí, profe. Todos tienen el micrófono apagado, estoy preguntando. Sí, Sí, profe. Ah, bueno, gracias. Yo para saber que están ahí. Acá están de vuelta los receptores farmacológicos. Estas moléculas de las células que pueden encontrarse como receptores farmacológicos se encuentran aquellas con la capacidad de actuar como mediadores de la comunicación celular. Es decir, estos receptores de sustancias endógenas
tanto como las hormonas, los nitritos, y son estructuras macromoléculas de naturaleza proteica. Y esto quiero que lo sepan muy bien, que van a estar asociados a otros como los hidrógenos de carbono, a los lípidos. Y que a dónde específicamente va a ir a actuar el fármaco, depende del fármaco administrado, va a ir a actuar en la membrana externa de la célula, en el citoplasma o en el núcleo celular. Todo esto va a depender del fármaco administrado. ¿Para qué? A dónde quiero que vaya el fármaco y a dónde quiero que actúe. Ya sea en la membrana externa de la célula, en el citoplasma de la célula o directamente al núcleo celular. Estos son los 3 sitios a donde los fármacos van a ir a actuar en esa célula dañada. Me olvido que tengo que ir acá. Bien, esta afinidad y eficacia es la capacidad, que es lo que les vengo diciendo, que tiene el fármaco de interaccionar con un receptor específico y formar el enlace. ¿Ustedes me escuchan ahí o no? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Vamos bien? profe. Bueno, Sí, profe. eficacia o actividad intrínseca se va a llamar. Es lo que yo quiero Sí, que el profe. fármaco tenga la capacidad para producir esa acción fisiofarmacológica después de la fijación o unión de un fármaco. ¿De qué forma lo va a hacer? A ver, vamos a ver. Acá tenemos los fármacos agonistas. ¿Y qué dice? Es agonista cuando se puede unir a un receptor específico y desencadenar una respuesta, que es lo que estamos esperando, que esa célula se cure. Es decir, que este fármaco es agonista cuando además de afinidad que tenga con ese receptor, va a tener la eficacia, o sea, va a producir el efecto que uno desea, que es mejorar el daño. Y un fármaco es agonista parcial cuando posee afinidad por ese receptor, pero va a desencadenar una respuesta menor que la de un agonista puro. Después vamos a ver que cada fármaco es agonista o antagonista. No sé si tengo que seguir admitiendo o no sé por qué me salen más chiquitos. Más alumnos. ¿Por dónde íbamos? Afinidad y eficacia. El agonista. Profe, un agonista parcial sería algo así como un genérico, más o menos, como para ir dando una idea. No, diría que el fármaco genérico en realidad cumple la misma función. Lo que no tenemos ahí es el fármaco parcial. ¿Por qué quiero parcial? Porque quiero reducir algo que no me haga tanto daño, ¿se entiende? Porque después vas a encontrar fármacos de amplio espectro que puede ser agonista y tal vez yo no necesite eso. ¿Se entiende? Eso va a ser de acuerdo al diagnóstico, a la patología, a la que se tiene y lo que quiero curar. Ahora bien, el fármaco antagonista, sí va a poseer una afinidad por el receptor, pero no me va a desencadenar una respuesta. ¿Por qué? No posee algo de eficacia, pero ¿por qué? Porque yo tengo exceso de esa liberación de célula y lo que necesito antagonista es tapar. Y van a ver cómo después
hay un antagonista, hay dos fármacos, dos administraciones de fármacos, uno es agonista y otro es antagonista. Uno quiere tapar el exceso, o sea, por eso tampoco es bueno automedicarse. ¿Se entiende? Porque yo no sé si esa célula está en exceso de liberación del daño o está inhibiendo algo, está cerrado algo que necesito que se abra y lo libere o lo excrete. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entiende entonces que los Sí, fármacos antagonistas es cuando yo tengo un exceso de algo enfermo, de cualquier patología, exceso en esa célula enferma y necesito, por eso es que dice que posee afinidad hacia el receptor, pero me va a carecer de eficacia, porque lo que necesito es reparar el daño de esa célula. Ahí tiene un... Profe, ¿lo puede explicar de nuevo a ese? A eso, perfecto. Sí. Vamos a afinidad y eficacia, donde al agonista. Antagonista. Agonista. El fármaco, a ver. El fármaco agonista es cuando se puede unir a un receptor específico que tiene cada célula. Se puede unir a un receptor, que ya vamos a ver cuáles son estos receptores. Y va a desencadenar una respuesta que necesito que responda a esa célula. Es decir, que un fármaco puede, además de afinidad que tenga por un receptor, va a tener eficacia. Voy a lograr que esa célula se repare. Y cuando posee afinidad directamente con el receptor, porque recuerda que tenemos el antagonista que puede llegar a tapar y no dejar que ese agonista llegue, pero va a desencadenar una respuesta, va a ser menor, pero no tan eficaz como el antagonista puro. Después lo vamos a ver, después les voy a enseñar una página cómo ver un fármaco agonista y otro antagonista. Y el antagonista es cuando directamente posee una afinidad, pero no voy a desencadenar una respuesta. Necesito, es como decir, ponerle la tapa a una botella, porque esa célula está explotando del fármaco, digamos, en este caso no es el fármaco, sino de la patología. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, el antagonista Sí. necesito que ese exceso que tiene la célula despegando y que está produciendo una patología, necesito que no lo libere. Por eso le digo, es como tapar una botella. Es decir, que un antagonista va a poseer la afinidad por el receptor, tanto el agonista como el antagonista. Va a poseer, pero no va a carecer de eficacia. ¿Se entiende ahí? Sí, profe, sí. Muchas gracias. ¿Se entiende? Bueno. Acá tenemos un modelo agonismo y otro antagonismo. Acá está bien específico. A ver, no estoy con ustedes, no. Acá. ¿Qué dice? Que los agonistas se van a unir, que es los que venimos hablando, a un receptor y que va a inducir a una conformación activa del receptor. Los antagonistas también se van a unir al estado inactivo del receptor, pero no voy a producir un cambio de conformidad. ¿Se entiende? Por eso es como tapar. Ese fármaco antagonista quiero
quiero tapar algo, quiero que esa célula no libere lo que está liberando, que le está produciendo daño. Si bien se va a unir al receptor, pero quiero tapar ahí. Ya después lo vemos en un dibujo que creo que les he presentado ahí en otro caso. ¿Cuáles son los tipos de interacción de fármacos? Fármaco receptor. Perdón, no estaba con ustedes. Son de tipo covalente, iónica, ion dipolo, dipolo o dipolo, interacción de Van der Waals o interacción hidrofóbicas. De interacción hidrofóbica, ¿qué les dice la palabra hidrofóbicas? ¿No les dice nada? ¿Hidro? ¿De qué se trata? Como algo de agua. De agua, perfecto. Como que le tienen miedo al agua. Sí, justamente. La célula va a expresar cierta cantidad de receptores según su función. El número de estos receptores y su reactividad son susceptibles de modulación. Y ahí volvemos a tener lo que nombramos anteriormente, los 4 tipos de receptores para mensajeros químicos son asociados a canales iónicos, a las proteínas G, a la tirosina, quinosina y al ADN, que específicamente que dice que los esteroides van a ir a actuar con el ADN. Recuerda que habíamos dicho que hay 3 partes de las células a donde los fármacos van a actuar. ¿Cuáles eran? Recién lo El dijimos. citoplasma, El núcleo. la membrana primero, o citoplasma, o directamente al núcleo, a donde tenemos que en el núcleo. ¿Qué ADN. cadena? El ADN. El ADN, perfecto. Acá van a tener los distintos, esto lo vamos a ir pasando porque son muchas diapositivas, después lo pueden leer, los que están asociados al sodio, los que están asociados a las proteínas G, que es los que veníamos hablando. Esto sí me interesa, que sepan, digamos, porque en realidad yo les voy a dar las clases, no sé si yo soy la que los va a evaluar, no sé cómo van a continuar después las clases, no sé si tengo que estar todo el cuatrimestre con ustedes o no, eso me lo dirá después la coordinadora, no sé si ustedes tienen alguna información así. ¿La tienen o no? No, Profe, ayer dijo que usted que ya iba a quedar este horario fijo todos los jueves, Todos los jueves, sí. iba a ser virtual y bueno, Sí. suponemos que usted no va a evaluar. Y me imagino que yo los iré a evaluar, porque si después yo le estoy dando tal vez una información y después el parcial no tiene nada que ver con esta información, no sirve de nada hacer todo el trabajo. Me parece genial. Si yo los voy a evaluar, entonces yo les voy a ir pasando lo que me interesa y por ahí le hacen una cruz o escriben cuál es lo que es. Estos receptores, entonces, acoplados a la proteína G, va a implicar una transmisión relativamente rápida que se va a generar en una respuesta inmediata. Y son los muscarínicos, los adrenérgicos, los dopaminérgicos, los serotoninérgicos y los opioides. Estos opioides que no sería específicamente a dónde actuarían, para qué creerían que usaríamos fármacos en receptores opioídicos. ¿A dónde irían? Imagínense.
Lo anestésico, profe. Los anestésicos, perfecto, anestesia. ¿Qué necesito de acá? ¿Dónde va a ir a actuar? Si necesito anestesiar a alguien, El sistema nervioso. ¿qué va a ir? Al sistema nervioso se va a ir. Entonces, opioide, o sea, al sistema de cerebro. ¿Estamos? ¿Estamos hasta acá? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bien, vamos directamente a los receptores adrenérgicos. Adrenérgico ya, siempre ustedes tienen que relacionar la palabra. La palabra a veces me dice la respuesta. O sea que acá hay receptores adrenérgicos, o sea que hay adrenalina. Y se va a clasificar en dos grupos específicos que va a ser receptores alfa y receptores beta. ¿A dónde va a actuar estos receptores? Ustedes imagínense, no sé, claro, es que en la unidad 2 están las neuronas, porque veo sistema y sistema nervioso central. Una célula, sobre todo, es el alfa 1, va a ser postsinéptica. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo células, si la conocen bien, y tengo las dendritas, sobre todo las neuronas, a donde hay una sinapsis entre células, tiene que haber una comunicación entre célula y célula. Los alfa 1 van a actuar postsinápticos, o sea, si yo quiero que esta célula, supongamos que es con esta, va a ser después que se haga el contacto, el alfa 1, ahí lo voy a encontrar. ¿Y a dónde van a estar? En los músculos lisos vasculares. Y el alfa 2, esta es presináptico, o sea, antes que se produzca la sinapsis entre célula y célula, van a inhibir la liberación de catecolaminas. Ya vamos a ver a dónde actúan, en qué parte los encontramos. Después tenemos los receptores beta, beta 1, que va a actuar a nivel cardíaco. Esto hace que estimulan todo lo de la proporción del corazón, todo. El beta 2, el músculo liso. En los músculos lisos, y ahí les da el ejemplo, en el bronquial sobre todo, uterino, y va a liberar insulina. Y los beta 3 en el tejido adiposo. Entonces, ¿a dónde voy a encontrar específicamente al beta 2? ¿En qué órgano? ¿Por qué necesito que me contesten esta pregunta que les hago? Porque ya se viene el invierno y ya se vienen todas las enfermedades bronquiales. Entonces, ¿a dónde voy a encontrar el beta 2? ¿En qué Los receptor? pulmones. En los Los pulmones pulmones. específicamente. Entonces, esa diferenciación sí o sí la tienen que saber. Que beta 1 va a estar a nivel cardíaco. Beta 2 va a estar a nivel en el músculo liso. En este caso, el beta 2 es lo que vamos a trabajar, sobre todo en época de invierno, directamente a las células del pulmón. ¿Está? Pero ¿cuál es la diferencia que ustedes tienen que notar y tienen que cumplir? Profe, disculpe, Sí, ¿me puede dar un ejemplo en el uterino? en el uterino es el beta 2, que por ser músculo liso. Lo que no te puedo decir ahora es que si lo va a dilatar o lo va a contraer. ¿Se entiende? ¿Qué Sí, es lo profe, que yo necesito? Si yo necesito a nivel respiratorio abrir esas vías, el fármaco va a ir directamente al beta 2. Pero ¿qué pasa? A eso quiero referirme.
Si lo uso en los otros, puedo estar más controlado. Pero si yo uso un fármaco beta 2, tengo que tener mucho cuidado con el beta 1. O sea que no es directamente dar un fármaco o administrar un fármaco por administrar, si no tengo bien específico la indicación. ¿Se entiende? Y siempre voy a tener que observar. ¿Por qué? Porque después sabemos que los fármacos tienen reacciones adversas. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Sí, ¿Se Sí, entiende? profe. Tienen que diferenciar muy bien. Sabemos que el beta 2 va a actuar en pulmón en este caso, pero a su vez tengo que tener cuidado con el beta 1 que está a nivel cardíaco. ¿Por qué? Porque voy a tener reacciones adversas. Tengo que especificar muy bien de cómo, cuál va a ser la dosis, el cuidado que tengo, observar al paciente, sobre todo si tiene taquicardia, suspender, o ustedes habrán visto personas que usan el PAF a través del asma, ¿o no? ¿Conocen lo que es un PAF? Sí. Sí. Bueno, que no es no es tantos disparos, porque el paciente va a empezar a tener taquicardia, entonces se perjudica el beta 1. Por eso es que siempre les digo y recae toda la responsabilidad sobre enfermería. Acá están ya habíamos visto los adrenérgicos, ahora vamos a tener los muscarínicos, que existen también más receptores, muscarínico 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. El 1 va a estar a nivel gástrico. ¿Qué hace el muscarínico? Va a aumentar las secreciones gástricas, o sea, va a aumentar el pH. El muscarínico 2, que también actúa a nivel cardíaco, que hace que se contraiga el corazón y la frecuencia cardíaca. El muscarínico 3 va a estar el músculo liso y las glándulas. El muscarínico 4 va a estar en el endotelio y el útero. Acá este muscarínico va a haber una vasodilatación arterial. Recuerden que hasta ahora no estamos hablando de los receptores, quienes van a recibir el fármaco, no de lo que va a hacer. Hasta ahora vamos bien. ¿Dónde lo voy a encontrar? Si yo administro un fármaco a nivel muscarínico, ¿a dónde lo voy a encontrar? ¿Cuáles son los receptores y en qué parte están? ¿En qué célula están? ¿Hasta acá vamos bien? ¿O no se entiende? Sí, se entiende. Acá tienen los que están acoplados a la proteína G. ¿Qué es lo que va a producir? Acá están receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. ¿Qué tipo de receptores eran estos? Lo acabamos de ver. Si no es, ¿qué es lo que es? Acá les dice. Adrenérgicos. Vamos después a ver de a dónde lo encontramos el adrenérgico. Y acá me va a decir la acción farmacológica que va a tener. Ese receptor adrenérgico en el alfa 1, si decíamos que estaba a nivel cardíaco, hay una contracción del músculo liso y vascular. Alfa 2 va a tener un control presináptico de liberación. Ustedes acá ven, si yo les digo que hay una liberación del control presináptico, es lo que necesita un control de esta liberación, de esta ¿qué necesito que el paciente
asmático haga si le colocan un PAF? Que vuelva a poder respirar con fluidez. Que pueda abrirse esos bronquios, a luz de los bronquios para poder respirar. Y eso es lo que hace. Pero a su vez estamos aplicando corticoides, que tampoco es muy bueno para a nivel cardíaco. Después tenemos el beta 1, que necesito una estimulación del músculo liso cardíaco, y el beta 2, necesito que ese músculo se relaje a nivel vascular y a nivel bronquial. Necesito que ese bronquio se relaje, abra la luz, ingrese más oxígeno y exhale el dióxido de carbono. ¿Estamos? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, ahora bien, todo fármaco tiene una interacción. Va a tener una interacción con medicamentos más otro medicamento. No todos los medicamentos se deben administrar juntos. Voy a tener problemas, sí, con los alimentos, sí, una interacción de alimento. ¿En qué momento yo le doy a esa persona el fármaco? ¿Debo darle antes de que el estómago tenga alimentos o después? Ustedes siempre tienen que seguir la indicación. A través también una interacción medicamentosa, a través de los suplementos que pueda, y una afección clínica. ¿Cuáles son los posibles efectos que se puede causar con toda esta interacción? Me va, primero, disminuir la acción del medicamento. Uno me va a producir una acción de al 100%, el otro no me lo va a producir o me lo va a producir en menos cantidad. Hay también un incremento de la acción de los medicamentos, de acuerdo con la interacción que ya lo tenga, medicamento o con alimento o suplemento. Y puedo también causar efectos adversos, o sea que voy a perjudicar más de lo que ya está de acuerdo. Por eso en relación a lo que esté indicado. Hay medicamentos que están indicados a tal hora, de tal hora, o antes de comer, después del desayuno, antes del desayuno. ¿Se entiende? Eso también es importante, la interacción medicamentosa. ¿En qué momento yo le doy al paciente el fármaco? Recuerden que el estómago o el organismo en sí acaban a tener distintas interacciones. Las interacciones de alimento con fármacos, interacciones, esto lo vamos a ver siempre, que es lo que vengo hablando. Por eso es que voy a pasar. Sigue entendiendo farmacocinética. ¿Qué me dice de la farmacocinética? Ya habíamos dicho que tiene que cumplir esos 4 procesos de la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Y la farmacodinámica se afecta directamente a la acción del fármaco. Ya vamos a ver otras. Esta ya está. A donde acá es lo mismo que venimos diciendo. ¿Cuáles son las poblaciones más sensibles a la interacción? La geriátrica seguro, yo no lo puedo ver desde aquí. La población automedicada, existe bastante población automedicada, enseguida nos estamos automedicando y no sabemos después cuáles son las posibles consecuencias que tenemos. Paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida y la población con regímenes especiales. Por ejemplo, la persona diabética
generalmente no le puedo poner corticoide. Porque hace, ¿qué va a hacer el corticoide? Aumenta la glucosa. Se le va a aumentar la glucosa. Si ese paciente lo necesita, generalmente por ahí lo tienen que usar porque ya es la última opción, pero a sabiendas de que esa glucosa va a aumentar. Y acá siguen teniendo interacción alimento, esto es bastante, otra vez interacciones farmacocinéticas con alimentos. Esto acá los ejemplos de interacciones, medicamentos y alimentos y sobre todo el alcohol. ¿Puedo tomar antibiótico y tomar alcohol? No. No. Generalmente, sobre todo para la gente que bebe, digamos, no puede tomar durante ese lapso de 7 días, de un mes, de lo que tenga indicado de antibiótico, porque el antibiótico no le va a hacer nada. Y al final voy a estar intoxicando más el organismo. Esto se lo paso para que ustedes lo vean. Acá seguimos interacciones con fármacos y alimentos. Ahí le dice también. Acá este es interesante. Dice, algunos alimentos potencian la acción de ciertos fármacos. La ingesta de cantidades elevadas de cebolla, por ejemplo, de 60 a 70 gramos. Va a activar la fibrinolítica y algunos nitratos y nitritos que se añadan a los productos. Carninos como conservantes pueden ejercer un efecto agonista de un fármaco hipotensores. O sea, agonista de los fármacos hipotensores. Si estoy hablando de hipotensores, ¿qué quiere decir? Que disminuye la tensión. Que su presión va a estar baja. Generalmente cuando también consumimos mucha carne, sabemos que si ya se nos viene, si hay una hipertensión, se viene también el colesterol. Recuerden que tenemos un HDL y un LDH, que se asocia también a este exceso de alimento. Por lo tanto, perdón que está acá, yo voy directamente. Ahí tienen algunas recomendaciones. El ácido acetilsalicílico, que es lo que es, porque a veces se pregunta, esa es la palabra científica farmacológicamente, ¿qué es el ácido acetilsalicílico? La aspirina. La aspirina directamente. Se debe administrar lejos de la comida, con abundante agua. Así yo necesito un efecto rápido de este AINES, porque está dentro de los AINES. Y así después ahí tienen un montón de ejemplos, pero necesito que sepan que cuando les piden un ácido acetilsalicílico, ya saben que simplemente le están pidiendo administrar una vallaspirina, que tiene efectos antiinflamatorios. Interacciones con el tabaco también tenemos perjudicados. ¿A dónde vamos a estar? ¿A dónde se va la nicotina? A los pulmones. A los pulmones y a la circulación. Y voy a tener una acción en el sistema nervioso central y en el sistema cardiovascular también. Y va a interferir en la eficacia del fármaco. Ahí tienen algunos, las benzodiazepam, los beta bloqueantes, la insulina.
va disminuyendo en la mayoría de los casos la respuesta terapéutica que yo necesito si esa persona fuma. O sea que sabemos que también no está nada bueno. Acá tenemos la interacción con el alcohol. Si esta persona tiene un alcoholismo crónico, va a tener una inducción enzimática. Si una intoxicación, se va a inhibir el metabolismo de los fármacos, o sea, no se va a producir, no se va a degradar el fármaco, no voy a conseguir que ese fármaco vaya directamente al receptor y actúe. ¿Tenemos disfunción hepática? Sí, se va a inhibir la capacidad de metabolizar, una reacción y una depresión adictiva del sistema nervioso central. Acá tienen otros fármacos de interacciones. Agonista adrenérgico betas es todo esto. La cimetidina va a disminuir el metabolismo. Los antiinflamatorios, indometacina disminuye. ¿Qué dice ahí? A ver si están ahí. Sí, antihipertensiva. Las antihipertensivos. Los inductores enzimáticos, los barbitúricos. ¿Quién más? ¿Quién más apuesta? La insulina, ¿qué va a hacer? Inhibe los síntomas de La hipoglucemia. insulina inhibe los síntomas de hipoglucemia, pero a su vez tengo un aumento de la presión arterial. Esto es lo que tienen que saber en cuanto a los antagonistas adrenérgicos beta. Hoy tengo un montón de mensajes, espero que no sean de ustedes, no. Estoy acá. Acá están, los antagonistas impiden la respuesta al ocupar el receptor. ¿Ustedes me escuchan bien? Porque yo estoy directamente ya con el Power y no los estoy viendo. Cualquier cosa Se escucha bien. Sí, profe. ¿Está bien? Bueno. Antes de tomar el medicamento ya habíamos dicho, entonces hay una administración, se va a liberar esa sustancia química y ustedes ven ahí en el dibujo ese hueco como una C, digamos, todo eso es una célula y esos son los receptores que la célula tiene, receptores farmacológicos justamente para que ingrese el organismo a la célula. ¿A dónde? Habíamos dicho. Membrana plasmática, si es que quiero que actúe ahí, en el citoplasma y en el núcleo. Entonces ingresa y ahí ingresa el fármaco agonista y se libera y se adhiere al receptor. El antagonista, tengo la sustancia química, pero que ahí les había dicho, ¿ve? Como tapón. El fármaco antagonista va a tapar, se va a unir al receptor, pero ¿qué voy a tener? No iba a tener una respuesta al 100%, ¿no era así? ¿Era así o no? Sí, pero sí. Érase una vez. Acá es de lo mismo que veníamos hablando, que los receptores van a tener una afinidad, una eficacia, una actividad intrínseca y una potencia para actuar o no. Los sitios de reconocimiento, que es lo que venimos hablando. ¿A dónde están? ¿A dónde quiero que vaya el fármaco? A la membrana plasmática, a las organelas y al citosol. Las membranas plasmáticas, estos receptores los voy a encontrar en los neurotransmisores. Las membranas de organelas, la liberación de iones. Recuerda que habíamos hablado de iones. Y el citosol a la migración al núcleo celular.
Estos son uniones de un agonista al receptor. Si bien hay una delimitación de subtipos, o sea que tenemos, ya habíamos hablado, muscarínico o nicotínico de receptores, el receptor va a ser acetilcolina. Esto es para no olvidarse. O la famosa distinción entre receptores adrenérgicos, que ya habíamos visto, los alfas y los betas. ¿Qué hicieron estos receptores? Es marcar el comienzo, o sea que no son los únicos receptores, pero son los más que se unen al fármaco y los fármacos están hechos a base para este receptor. A su vez, existen una serie de subdivisiones y esquemas de subclasificación de otras familias de receptores. Pero lo más importante es que tenemos que los nicotínicos, los muscarínicos y los nicotínicos, los receptores, ¿qué va a hacer? Acetilcolinas. Y de la alfa y beta, receptores adrenérgicos. Esa diferenciación es la que deben saber por lo general. Después existen más receptores, pero estos son los más importantes. Paso acá de la farmacocinética. Primero habíamos dicho que estaba la administración del medicamento. Ahí se libera el fármaco, como lo vieron recién antes de llegar a la célula. Hay una absorción del fármaco, ingresa ya al receptor o ingresa ya al estómago, en este caso. Hay una distribución del fármaco y hay una biotransformación, donde se transforma todos los fármacos a nivel oral, ¿recuerdan? Es en el hígado. O sea, pasa al estómago, lo recepciona y pasa al portal del hígado para poder transformarlos en metabolitos, o sea, en moléculas más pequeñas. ¿Y quién lo va a trasladar? La hemoglobina. La hemoglobina es quien va a trasladar, lo toma a través de la circulación y viaja hasta la célula que necesito que ese fármaco se una al receptor de las células dañadas. Pero a su vez, no todo el fármaco va a ser al 100% porque hay que excretar. Una vez que ingresa, porque me puedo intoxicar, puede haber una toxicidad de fármaco, va a sufrir y tengo que sufrir la excreción de los fármacos o de sus metabolitos en este caso. ¿Por dónde se va a excretar? ¿Alguien sabe por dónde excretamos los fármacos? Por la orina. Y también Por la orina, por las lágrimas, la sudoración. y por el vapor también de la respiración, algunos. Sí. Todos estos fármacos deben ser excretados y tienen un tiempo también para ser excretados e eliminados del organismo. Recuerden que todo fármaco tiene una vida media. Por eso es que se administran de acuerdo a la indicación médica, el efecto que necesita que actúe ese fármaco. ¿Qué es lo que les indica el médico? A ver, escríbanme en una receta que diga, no sé, un antibiótico. ¿Cada cuánto voy a administrar? Cada 12. Cada 8, cada 12, cada 24 horas, de acuerdo al efecto y el fármaco, si es de amplio espectro o bajo. Siempre hay que empezar con los de bajo espectro. Espectro, ¿qué quiero decir? Que es amplio. Lo necesito tanto para bacterias gram positivas o gram negativas. Pero ¿qué pasa? Después los microorganismos se vuelven resistentes. Entonces no puedo directamente, cuando una persona ya está, digamos, lo necesita, sí, pero recuerde que después no lo puedo volver a administrar y que tiene un tiempo de vida.
porque ese microorganismo, si no lo mató ahí en el mismo instante o en el mismo que ingresa en el periodo de vida que tiene el fármaco, no me va a hacer efecto después. ¿Se entiende esto? Sí, profe. No es para todos los Sí, fármacos. Sí, profe. Entonces, si yo digo que es cada 8 horas, bueno, no quiero adelantarme, les voy a buscar la filimina. Acá está. Droga del sitio de acción, ya habíamos dicho, si es oral, va directo al estómago. Y ahí está como ejemplo el omeprazol. ¿Qué es el omeprazol? Un protector Es un gástrico. protector gástrico. Tengo una interacción de la droga con el receptor. Hay una bomba de protones que activa, se abre y hay una secreción de ácidos. Necesito tapar con el omeprazol que eso ingrese, pero para eso tengo hidrógenos de protones activos liberados. Y tengo la bomba de protones inactiva, o sea que lo tapo, lo protejo. Y hay un bloqueo del ácido, que es lo que necesito. Que ese ácido se bloquee. ¿Se entiende? Sí, ¿Se profe. entiende la idea? Si decimos que hay una liberación de protones, o sea, hay una secreción excesiva de ácido gástrico. Si toma la persona el omeprazol, esta se va a adherir a la célula y no va a liberar tantos protones activos. Y entonces yo necesito bloquear, y eso es lo que me va a producir la protección. Es un protector gástrico porque puede que esto se toma o antes de otros medicamentos más invasivos. ¿Has visto que damos a veces medicamentos y a la persona le duele el estómago? Y porque sí, porque tengo una liberación de protones excesiva, entonces necesita sí o sí proteger ese estómago para poder recibir el medicamento correspondiente. Entonces el paciente se relaja, no le duele nada, toma el medicamento. ¿Se entiende ahí? ¿O no? Sí, ¿Están profe. ahí? Sí, Sí, profe. ¿Se entiende lo del omeprazol como protector gástrico? Me parece Sí, que no se, Sí. se entiende. Bueno, después cuando les pregunten el parcial vamos a ver. Aquí tenemos la administración, por donde voy a administrar, vía oral, vía endovenosa, vía intramuscular, metabolismo y excreción, a nivel cerebral, a nivel pulmonar, a nivel de riñones y a nivel del hígado. Acá es a donde tengo una droga en sitio de acción de acuerdo a la célula, de acuerdo al fármaco que se va a estar administrando. Acá les vuelvo a repetir lo que es farmacodinámica y farmacocinética. Siempre vamos a hablar de estos térmicos. ¿Qué es la farmacodinámica? Incluye el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de estas drogas, así como el de su mecanismo de acción. Va a estudiar el efecto y ese mecanismo de acción de los fármacos sobre el organismo. O sea, ¿qué le hace el fármaco al organismo? Y por efecto se va a entender que toda modificación, ya sea bioquímica o fisiológica, que va a producir una droga dentro del organismo. Los medicamentos no crean nuevas funciones, sino que modifican las funciones existentes como mecanismo de acción.
se consideran las modificaciones que ocurren a nivel molecular, que ya habíamos dicho, a nivel molecular, a nivel celular, en dónde va a actuar a nivel celular. En conclusión, la farmacocinética, ¿qué hace? Estudia lo que el organismo le hace a la droga. Y a través de cuáles, recuerden, de los 4 procesos que venimos hablando, y la farmacodinámica es el efecto que yo espero que ese fármaco tenga sobre el organismo. Siempre van a hablar de farmacocinética y farmacodinámica. Ya no sé a dónde estoy. Acá tienen una interacción de farmacodinámica, antagonistas y sinergistas. Eso no importa tanto. Acá les vuelvo a mostrar cómo se adhiere el fármaco a los receptores. Fármacos agonistas y fármacos antagonistas. Es como una repetición de la clase. Vuelvo a hablar de los agonistas y las vías de administración. Ahí se las estoy mostrando de vuelta, cuáles son todas. Le hablo también de la vía intratecal, por si no la conoce, si bien no la hacemos nosotros, pero sí. Ahora vamos a las responsabilidades que les vengo diciendo, que las responsabilidades caen sobre todo el personal de enfermería, que se va a realizar siempre bajo prescripción médica. En la cual, si ustedes ya les queda un año por recibirse, las van a enfocar a reafirmar los conocimientos y aptitudes necesarias para aplicar un fármaco al paciente. Saber evaluar los factores fisiológicos, saber el mecanismo de acción que usted está administrando, sea cualquier medicamento, y las variables individuales que afectan la acción de las drogas. O sea que sí o sí tengo que conocer el RAM, porque si inmediatamente me aparece una reacción de medicamentosa, lo tengo que conocer. Tengo que saber qué efecto adverso me puede dar el fármaco que yo estoy administrando, que ustedes van a administrar. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. ¿Qué significa la responsabilidad de esto? Es cumplir los deberes y obligaciones asignados, asumir esa consecuencia del resultado de las acciones personales, asumir la consecuencia de los actos realizados por terceros. Jamás de los jamases, uno prepara y otro administra, nunca. El concepto. Estas son acciones que se efectúan para la administración de un medicamento por alguna de sus vías de aplicación. Las vías ya las conocen, las indicaciones. Puede que también haya error en la indicación y ustedes lo puedan corregir. Con un fin determinado, y este es el objetivo, es lograr una acción específica mediante la administración de un medicamento, ya sea con fines preventivos, ya sean con fines diagnósticos o con fines terapéuticos. Entonces, ¿cuál es lo que yo les decía? Que jamás un tercero administra. Es estos 4 yo. Yo preparo, yo administro, yo registro, yo respondo. Ante esto, yo preparo esa medicación, la tengo que verificar, ya lo vamos a ver más abajo. Reglas de la administración segura del medicamento, administrar el medicamento correcto, ya lo saben, paciente correcto, dosis correcta, vía correcta, hora correcta y registro el medicamento que se administró.
Porque hay confusiones y errores, sí lo hay. Entonces, generalmente no sé si ustedes ya han tenido prácticas, han ido al hospital, la verdad que desconozco su mecánica en la carrera. ¿Ya fueron a...? Sí, sí, pero no administramos medicamentos No todavía. administraron, pero sí observaron. Sí, así es. Sí, Sí, profe. deben haber observado, porque en realidad también debo ver el medicamento. ¿Cuáles Pero son los no principios todos, de profe, enfermedad? porque no todos fuimos a las mismas áreas. Pues Ah, divididos por área. Por ejemplo, a mí me tocó en el triage y yo no vi administración ahí de medicamentos. Otros chicos sí, porque estuvieron en clínica médica. bueno, ojalá que tengamos tiempo de manipular fármacos a través de acá, de ustedes con su material y yo desde acá con el material, para poder ver si pueden descargar o descargar alguna ampolla. Tener la experiencia esa. Así que si no sería mucha molestia de que vayan, no digo ya ni mañana, nada, consigan una jeringa, 2 agujas, un medicamento vencido, lo que tengan más a mano y guantes. No sé si será posible para que ustedes puedan manipular medicamento porque ¿qué quiero lograr con esto? La destreza de las manos. Para llegar en momentos, si de repente tienen que hacer una urgencia y tienen que administrar un fármaco y tal vez las manos les tiemblan, se les revienta la ampolla en las manos. O sea, necesito que puedan llegar a hacerlo. Ojalá antes que termine el cuatrimestre lo podamos llegar a hacer. Bueno, los principios de enfermería van a ser mantener la individualidad del paciente, mantener la función fisiológica, ese es el objetivo, en equilibrio, protegerlo de causas externas a su enfermedad, o sea que si ingresa por algo, no, a veces si está hospitalizado, por ahí los microorganismos son más resistentes, entonces si ya este paciente ingresa con una patología dada, ya su sistema inmune no está totalmente óptimo. Entonces hay microorganismos oportunistas, se les llama, que aprovechan justamente esta ocasión de que el paciente esté enfermo y puede ingresar. Eso va a depender todo de enfermería. Ayudar al paciente al retorno de la vida fuera del hospital. Y medicamento, que es un sinónimo de fármaco o droga o sustancia que al introducirse al organismo humano altera su función. Y claro que la va a alterar porque yo necesito... ¿Qué necesito? Necesito recuperar esa célula que está dañada, ya sea en excesivo o en inactivación. La administración de medicamentos en niños es una de las obligaciones más importantes del personal de enfermería y con quien reniega enfermería, tal vez no sea con el pacientito, sino con los padres de este niño o niña. Y la seguridad y la competencia son condiciones básicas para la administración, la dosis correcta de la manera menos traumática para la administración en niños. Y bueno, no podemos evitar de que el niño no llore, pero yo tengo que estar segura al momento de administrar dónde le voy a aplicar el inyectable al niño. ¿Y qué voy a hacer con nuestros padres? Informar e instruir a los padres sobre el medicamento que va a recibir el niño. Tengo que informar, siempre tengo que decirle al paciente qué es lo que le voy a administrar. Investigar si el paciente padece de alergias o no, descartar interacciones farmacológicas y antes de realizar la preparación y administración del medicamento, realizar ¿qué? Antes, ¿qué es lo que pedimos siempre?
Lavado de manos. El lavado de manos. Estas consideraciones son pediátricas, que siempre una indicación, estas fórmulas se las paso, pero realmente la utiliza el médico, que tengo que tener los miligramos del medicamento por los kilogramos que pesa ese niño y la dosis. Una es la dosis y la otra es los días que le voy a administrar el fármaco que necesita ese niño para recuperarse. ¿Se entiende? Miligramos, kilos, dosis, miligramos, kilos, días. ¿Cuántos días voy a administrar esa dosis? Por eso siempre tengo que ir, si está internado, a la historia clínica. Y acá tenemos, ¿qué tenemos? Ahí tenemos la intramuscular, la administración. Fíjese a dónde llega al músculo. Ahí voy a tocar vasos sanguíneos. Por eso yo siempre digo, ¿a quién no le coloco una intramuscular? ¿A qué paciente no? Siempre yo soy la que les voy a preguntar, ¿a quién no le coloco? ¿A qué paciente no? Sabemos que es a 90 grados, una subcutánea va a ser a 45, que va a llegar ¿a dónde? A la dermis. Una endovenosa, que voy a ir directamente a la circulación venosa, y está a 25 grados. Una intradérmica va a estar a 10 o a 15 grados en la epidermis. Administración de medicamentos de vía oral, lo vamos a tener de tipos de comprimido, grajeas, cápsulas, polvos, jarabes, suspensiones. ¿Están ahí? Sí, profe, ¿cuáles son las suspensiones? ¿Cómo? ¿Cuáles son las suspensiones? No te escucho bien. A ver si me repetís. Las suspensiones, ¿cuáles serían? Disculpe. La suspensión de los jarabes, o a veces suspensiones porque viene el polvo y vos preparás con agua. ¿Se entiende? Bien, bien. Sí, profe. Sí. Seleccionar cuidadosamente el sitio de punción en una intramuscular, que es lo que le vengo diciendo, vamos directamente a ir al músculo. Elegir la zona con lesiones, no elegir, perdón, las zonas con lesiones o inflamación. Si lo veo, no lo administro. Asegúrese que la aguja seleccionada sea la adecuada del tipo de inyección y establecer un plan de rotación de los puntos de punción en tratamientos continuos. Los sitios de punción, ya lo deben conocer: vaso externo, músculo grande, desarrollado, que va a tolerar una 0,5 en lactante y 2 mililitros en niños. El dorso del glúteo, niño mayor, hay una gran masa muscular a donde esté desarrollada ya y va a tolerar hasta 2 mililitros de dosis de fármaco. El deltoide, que es una absorción rápida y menor dolor, que va a tolerar pequeñas cantidades de 0,5 a 1 mililitro. En ese deltoide, ¿qué es lo que colocamos siempre en el deltoide? Las vacunas. Las vacunas. Y es esa la cantidad que se administra. Esa ya está, esta ya está, el sitio de punción ya está. Las endovenosas. Tener en cuenta cantidad de medicamento a administrar. La dilución del fármaco. Jamás puedo juntar 2 fármacos y mandarlos a las venas. Tipo de solución en la que pueda diluirse, tiempo de administración segura, velocidad de infusión. Recuerde que esto yo tengo que ir administrando el fármaco, pero viendo y observando al paciente si empieza a ponerse, cambiar su color de piel, si le empieza a dar taquicardia, si le empieza a transpirar, si se siente mal el paciente o sienta que se va desmayado,
yo debo detener y no administrar el fármaco. Espacio y tiempo entre la administración de los medicamentos y con la compatibilidad entre otros fármacos. Ya vimos las vías de administración: intradérmica, subcutánea, rectal, nasal, óptica y óptica. Profe, Sí. en la administración en vena, a la hora de colocar dos fármacos juntos, no en la misma jeringa, se puede colocar o directamente no se puede No colocar. no se puede Es porque un se te solo puede fármaco. cristalizar y entran cristales al paciente. O sea, un solo fármaco. Es un ¿no? solo fármaco, salvo que tenga una vía ya colocada, que le estén pasando suero, ya es otro, porque ¿a dónde voy a ir? No le voy a ir a pinchar en vena. Va directamente al émbolo y ahí voy administrando, pero también siempre cuidadosamente y administrando, porque recordemos que va directamente al sistema circulatorio y va directamente a la célula que yo quiero reparar. Recuerden siempre eso. ¿Cuáles son las obligaciones del dispensador? O sea, ¿quién que me da el medicamento? Verificar que la prescripción cumpla con las características y contenido de la prescripción. Siempre. Verificar la rotulación del fármaco y la firma de responsable y las diferentes preparaciones que tiene el fármaco. No dispensar y consultar al prescriptor cuando identifiquen una prescripción posibles errores. O sea, no la puedo ir y sugerir a quien fue, por quien fue prescripta y comentarle el error. Verificar y controlar que los medicamentos dispensados correspondan a la receta. Y a veces los médicos escriben, parecen chino, que no entendemos nada. Imagínense cuando van a la farmacia y no saben qué es lo que... Y más o menos adivinamos por el hecho del diagnóstico que tenga el paciente o por lo que refiere el paciente. Los 10 correctos que tenemos, primero es para la preparación. Vamos a preparar ese medicamento, vamos a ver la rotulación, el vencimiento que tenga ese medicamento, la reconstrucción y dilución, si lo tengo que disolver, si va a ir en un biel con una polla o no. El biel es el frasco que transporta el polvo del fármaco y que le tengo que colocar la solución con la que tengo que diluir. Siempre en este caso voy a utilizar 2 agujas, si en el caso que sea intramuscular. Y endovenoso también, primero con esto voy a preparar, con una aguja voy a preparar, voy a diluir, voy a ingresar el solvente para diluirlo y poderlo administrar. Y yo diría hasta 3 agujas. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad cuando uno abre ya la jeringa, el sobre, la aguja en el sobre, lo abro, ya está contaminado. Entonces no puedo manipular mucho. Ustedes siempre recuerden que estamos rodeados de microorganismos que no lo vemos. No lo vemos. Por eso es tanto la exigencia del lavado de manos, de la preparación, de tener los guantes. Tengo que ver la indicación y dosis que voy a administrar, la vía de administración que le voy a colocar y la hora de administración. No sé, se me escapó una... ¿Por qué le digo el fármaco? Lo que le quería hacer en la administración, nunca administrar un fármaco 2 horas después. Ya perdió, a eso es lo que les estaba comentando de la vida media que tiene el fármaco. Si tengo un fármaco indicado a las 8, cada 8 horas, póngale, si lo administro a las 12 del mediodía, a las 8 horas, ¿cuándo sería?
¿Qué hora sería? A las 8 de la noche. A las 20 horas sería, ¿no es cierto? Bueno, a las 20 horas, el fármaco llega a su máxima concentración. Y a partir de las 20 ya empieza a descender. Y yo lo que necesito que ese fármaco ya viene el que se administra a las 20 y entonces mantengo esa vida media del fármaco. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Porque sí puedo administrar 1 hora antes o 1 hora después, no 2 horas después. Porque les va a pasar que puede que tengan muchos pacientes para administrar y no todos lo van a recibir al horario correcto. Pero tampoco puedo exceder que si les doy una hora antes, no va a sufrir grande toxicidad, el fármaco no va a disminuir su eficacia, entonces sí lo puedo administrar. Porque su punto máximo de concentración en sangre va a estar a las 20 horas y así sucesivamente, a las otras 8 horas y a las otras 8 horas, de acuerdo a la cantidad de dosis que tenga y días que tenga de administración. Bueno, ya habíamos dicho paciente correcto, informarle sí o sí al paciente, así el paciente esté inconsciente. Ustedes saben qué perdemos cuando estamos inconscientes, qué es lo último que se pierde el ser humano. El sentido de la audición. El sentido del oído. Escucha el paciente, escucha todo el paciente. El de la audición. La velocidad que debo administrar, el registro sí o sí. Ustedes van a tener una hoja en enfermería, quién colocó, a qué hora colocó, y porque en realidad esos son protocolos exigentes, y el seguimiento que le voy a hacer a esa administración de fármaco. ¿Estamos? ¿Los cansé? Llegamos casi justo. No, profe, tengo una duda. O sea que no se administra 2 horas después. Sería No se administra. Ya el fármaco pierde la eficacia de concentración. Ajá. Bien. Tengo que volver a empezar. Bien, bien. Profe. Tengo que volver a empezar. Por eso ahí justamente cae la responsabilidad de enfermería de la administración. Y por eso ustedes si van al hospital van a ver que hay una enfermera, digamos, que tiene tareas asignadas por semana o por días. Una que exclusivamente toma los signos vitales, otras que bañan, otras que exclusivamente preparan la medicación. No sé cómo, esos son los modelos que hay en algunas instituciones aplicadas. Cada enfermera tiene ahora, cuando yo estoy a cargo de pocos pacientes y puedo realizarle todo desde el baño en adelante, al paciente yo me estoy haciendo cargo y por eso les digo, yo preparo, yo administro, yo registro. ¿Se entiende? Jamás le dicen a otro, toma, anda a colocarle a la 101 cama A y capaz que vaya el compañero y se lo coloca a 101 cama B. ¿Se entiende? Esos errores existen. Si hay una persona para administrar, esa persona se hace cargo desde el envase hasta la administración. Y después registra todo. No puedo preparar yo y que administre otra persona. Eso sería lo correcto. ¿Por qué? Porque después, ¿quién va a registrar? ¿La que preparó o la que administró? Va a ser un desastre ese informe. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ese les comparto el ángel Uriel, que es el ángel que los ayuda a estudiar, a razonar
Espero que les haya gustado. Cualquier cosa pueden comentar, no tengo ningún problema para poder corregir. Uno sobre los errores se va corrigiendo. A veces las críticas negativas son constructivas. Nunca las tomen como negativas. De eso se trata. El próximo jueves entonces vamos a estar en contacto. Tiene mucho, ya voy a mandar, no sé, le dije a la coordinadora para realizar un WhatsApp entre nosotros, entonces yo les voy subiendo la información. Yo ya les subí la bibliografía para que ustedes vayan entendiendo. En la bibliografía se pueden sacar todas las dudas de lo que hoy día charlamos, conversamos, porque no solamente yo hablé, sino necesito escucharlos a ustedes. ¿Está? Profe, ¿y le puede pasar este PDF a la profe Ivana? Yo se lo pasé. Porfa. Porque si lo tenemos. No, sí, nos pasa- pasó al grupo. Sí, nos pasó a mí. Sí, sí lo tenemos, ya te lo voy a pasar yo, Titi. Claro, sí, yo sí, lo yo único le pasé la bibliografía, el programa, y todo le pasé a ella, y esto también. Sí, uno dice farmacología 2024 y el otro es farmacología general. En el grupo de enfermería 2 lo tenemos, Titi. A ver, porque se pierden los mensajes, por eso no lo vi. Ah, Vi este claro. nombre, el de lo... Sí, yo tampoco sabía, me di cuenta ayer cuando nos dijo en la clase. ajá. Sí, yo siempre le estoy pasando, ahora le voy a pasar de vuelta a la coordinadora, por eso yo quería, si quieren anotar mi número y formar el grupo Fármaco Aimogasta para yo identificarlos porque tengo Fármaco Capital, bienvenido, no tengo ningún problema. Si quieren profe, hacer, creo que va a ser mejor. claro, para que estemos más directos, entonces yo ya les subo el material. ¿Por qué les digo? Porque la unidad 2 es muchísimo, que no me va a alcanzar, lo voy a hacer de 2 horas, porque no, y creo que no me alcanza aún así con 2 horas, porque es bastante. O si no, voy a tratar de reducirlo a menos para que se pueda entender. Todavía yo en la capital no lo he podido terminar, pero ya la unidad 3 ya me aflojo. Lo que quería comentar es esto y quiero que lo anoten en sí. Si pueden tener acceso a Google, van a ir a PR Vademecum. La PR va en mayúscula, la P, la R, Vademecum, van a ingresar a esta página y ahí les va a pedir el fármaco que ustedes quieran consultar. ¿La puedes repetir, por favor? ¿Cómo? ¿La puedes repetir, por favor? PR, la P de papá, la R de rosa, Vademecum, con B corta, Vademecum. Van a ingresar a esa página, les va a pedir un medicamento, a veces lenta, tenganle paciencia porque a veces lenta, ¿por qué? Porque lo consultan sobre todo los estudiantes de fármacos y los de farmacia. Van a ingresar Profe, disculpe, ¿cómo se llama el angelito del estudio? Uriel. El que abre caminos, el que abre la mente. Vas a ver otros, yo soy adicta a los ángeles, pero Uriel es el que abre el camino, abre la mente, es el de la luz, sobre todo para los estudiantes. Bueno, estamos con la página, sigo con la página, PR Vademecum, ingreso un medicamento, un nombre de un medicamento, ustedes deben conocer, paracetamol, omeprazol, Losacor, insulina, no sé, metformina, ¿qué otro? Corticoide. Y ahí les va a dar una lista de fármacos. Van a elegir un fármaco. Les va a dar un choricito así tal vez de muchos fármacos. Van a elegir uno y se van a ir a principio activo del fármaco. Le da 3 pestañitas esa página
y van a ir al principio activo. Necesito saber del medicamento que ustedes vayan a realizar, porque esto es un práctico que hacemos ahora. No les voy a hacer el libro porque me gusta, ya les hice uno el año pasado con los alumnos, a ver si lo tengo. No sé a dónde dejé la bolsa. Parece que lo saqué. No, acá está. El año pasado con los chicos de la capital hicimos este librito, que ahora lo tengo que llevar. No es un librito en sí. ¿Ven? Farmacología, ¿lo ven? A donde los chicos buscaron un medicamento, pero escribieron de puño y letra, porque yo eso de copiar y pegar no me convence, porque esto es una manera de estudiar. Entonces hicimos esto, lo vamos a dejar ahora en la 109, que es el aula de simulación, y ahora ellos deben preparar esto. Yo no se los voy a pedir a ustedes porque no sé, no creo que me vaya a juntar con ustedes personalmente, que me gustaría realmente poderlo hacer, pero sí necesito, por favor, que busquen un fármaco en esa página. Ya les dije, les va a tirar una lista, eligen uno y entonces ustedes me van a decir la farmacocinética del fármaco, la farmacodinámica y las reacciones adversas, que es lo que ustedes más necesitan, porque yo puedo saber administrar, pero si no conozco las reacciones adversas posibles que haga el paciente sobre esa administración, voy a desconocer si es el fármaco o no. Puede ser que tenga otra alergia por otra cosa y no precisamente por el fármaco, pero sí deben saber las reacciones adversas de los fármacos. ¿Se entiende? Y esa en otra clase lo charlaremos y diremos, bueno, yo elegí el fármaco omeprazol. Es para esto, tiene esta acción. Le dirá si es antagonista o agonista. Eso, de acuerdo a lo que diga el informe, les va a decir la fármaco. No necesito cómo está compuesto químicamente, porque ustedes no van a ver la química del fármaco, no necesito. Necesito sí la fármaco, la acción del fármaco, que lo que es la farmacocinética y farmacodinámica, y sobre todo las reacciones adversas, para que veamos la diferencia entre un fármaco y el otro, que haya buscado otro, no busquen todos el mismo fármaco. Todos en algún momento o algún familiar o algo toma fármaco, ¿o no? ¿Toman algún fármaco? ¿Ustedes toman algún fármaco? ¿Dependen de algún fármaco? No, profe. ¿O gozan de muy buena salud? Me alegro muchísimo. Yo Por sí, ahora profe. no. Todavía no, pero hay mamás o papás o familiares que puedan estar administrándose algún medicamento. Porque Yo levotiroxina, profe. ¿Ah? La levotiroxina. La levotiroxina, eso es moneda corriente en La Rioja, la levotiroxina para la tiroides. Y fíjense en todo lo que hace esa levo y qué es lo que va a regular, las hormonas que están desorganizadas. El anastrozol, profe. ¿Ah? El anastrozol. ¿El omeprazol me dijiste? Anastrozol. Para el próximo. ¿Estamos? Voy a tratar de reducir la unidad 2, más específicamente, no por ustedes, sino por el tiempo, para que podamos llegar con los parciales y todo lo demás, porque ya vamos muy atrasados y no quiero que se atrasen y no quiero que pierdan el cuatrimestre. Estamos y vamos a ver de acuerdo al cumplimiento, de acuerdo a la asistencia, de acuerdo a si la promoción, de acuerdo a las notas también. Ustedes si habrán visto, no sé si lo vieron,
Yo generalmente promociono mi cátedra, una que es de microbiología en primer año y otra que es farmacología. Siempre la nota en examen mayor de 7 y cumpliendo sí o sí el 80% de asistencia, cumpliendo con los prácticos que le pida, todo eso suma a una promoción. ¿Han tenido promociones de cátedras anteriormente? Sí, profe. Sí, uno. Bueno, perfecto, me parece bien, porque creo que eso es una estimulación, así después a fin de año no tengan que estudiar todas las unidades completas e irse a una mesa a rendir y poner todo el estrés sobre ustedes, no es bueno. Bueno, ya son las 21 minutos, la había programado, que es raro que no se corte. Profe, Sí, una pregunta, en el caso de que nosotros tenemos virtual, ¿los parciales van a ser virtual también? sí, totalmente. Van a ser virtual, van a ser controlados por el tiempo, no va a ser el mismo de la capital, por supuesto. Y Profe, no se olvide de dejarnos el número de teléfono. les doy 384 80 77 38. Que alguien lo administre ahí y crean un grupo y me agregan. Entonces yo ahí les voy subiendo todo. ¿Les parece? Sí, profe, gracias. Muy bien. Sí, profe. Bueno, espero que les haya gustado, espero que no los aburra, espero que les guste fármaco porque es lo que van a hacer en algún momento de sus vidas. O si hay personas que ya lo están haciendo. ¿Estamos? Un gusto de haberlos conectado con ustedes. Estudien, que no hay otra forma de arreglar el país solamente estudiando. Y tal vez yéndose del país, pero con un título bajo el brazo es bueno. ¿Estamos? Les deseo lo mejor, estudien toda la carrera, amen la enfermería, amen lo que hagan, respiren por lo que hacen. Así que, bueno, sin más que decirle, hasta el próximo jueves, entonces estamos en contactos. Chao, profe, gracias. Hasta luego, que anden